a quitar esa opresión de Roma que estaba implantada en este momento. Entonces, ya habían visto también lo que el Señor había hecho, que había resucitado a Lázaro, que había hecho caminar a los cojos, que había devuelto la vista a muchos ciegos. Y entonces veíamos que estaba siendo visto como el Mesías prometido. Entonces lo cita Zacarías en el capítulo 9, en el verso 9 dice que alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí está tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí el pueblo piensa que viene a quitar esa opresión de Roma, ¿no? Que ese rey, ese Mesías los iba a liberar, sino que el contexto espiritual y esta profecía eh, iba más allá de lo que el pueblo pensaba. El pueblo pensaba en una opresión política, una opresión social, pero el Señor venía como Mesías a librarnos de la opresión del pecado, que era lo que estábamos nosotros, o lo que nosotros manifestamos y lo que nos alejaba del Señor. Ese cumplimiento de esa promesa que está en Zacarías se viene a cumplir en Mateo 21:5 y vemos esa entrada del Señor Jesús donde el pueblo grita Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eh, ya el pueblo estaba convencido de que iba a haber una transformación en Jerusalén. También vemos otra profecía y otro evento que pasó y es que el Señor limpia el templo, hace una purificación del templo. Entonces, el templo, lo normal de un templo, de cualquier iglesia, es que el templo sea un lugar y una casa de oración. Entonces, vemos que el Señor empieza a hacer sus milagros, a devolver la vista a los ciegos, a poner a andar a los cojos. Entonces, pero se empieza a dar cuenta que este lugar había pasado a ser un lugar de oración y se había convertido en lugar donde se estaban manifestando negocios, donde había mercado, mercaderes, incluso los líderes sacerdotales, puntualmente los saduceos, eran los que controlaban el pueblo y ellos recibían un porcentaje por lo que se vendiera en este templo. Entonces, en el Salmo 69, en el verso 9, nos dice que el celo por tu casa me consume. Sobre mí ha recaído las burlas de los que te insultan. Aquí vemos el Señor ofendido, un Señor eh, que ve que la figura del templo está siendo transgredida, está siendo cambiada su objetivo, que era la casa del Señor y una casa para orar, para arrepentirse, y se convirtió en un lugar de mercado, en un lugar de negocios. Entonces esto también nos invita a hacernos una pregunta, ¿no? Porque la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo, ¿no? Entonces, así como el Señor hizo una purificación y una limpieza en el templo, eh, nosotros debemos preguntarnos qué debemos cambiar, qué de pronto tenemos en nuestro templo que no le guste al Señor y que de pronto llegue a levantar eso que no le gusta y, y a sacar eso que nuestro cuerpo no tiene algo como agradable al Señor. Entonces la invitación hace a preguntarnos eso. Nuestro templo si está limpio, qué debemos sacar, qué debemos entregarle al Señor, qué debemos decirle, Señor, he cambiado mi templo está sucio, purifícalo, límpialo. Entonces aquí vemos el cumplimiento de otra profecía de los salmos. Recordemos que muchos salmos son mesiánicos y proféticos, ¿no? También habla de la venida de ese Mesías, de ese Redentor. Y vemos el cumplimiento de esta limpieza del templo en Marcos 11, desde el verso 15 al 18. Posterior a eso, pues vemos la Pascua, fue uno de los temas que hablamos el domingo pasado. El Señor ahí utiliza dos símbolos
con sus discípulos se reúnen, celebran la Pascua, él parte el pan y bebe de la copa. Entonces, conmemorando que su cuerpo iba a ser partido, así como el pan iba a ser partido, su cuerpo iba a ser molido y iba a ser entregado en la cruz. Y que la copa representa, esa copa de vino, representa el derramamiento de la sangre en la cruz. Aquí también vemos que en esta cena, el Señor dice que lo van a traicionar, que Judas lo va a traicionar, que y entonces Judas traiciona al Señor. Recordemos que para Judas el Señor no era Señor, era rabí, era un maestro. Pero no solamente es tomar el pan, sino es también comer de este pan. Es experimentar una vida con el Señor, es creer, es una comunión. Posterior a eso, Judas pues, lo traiciona y es llevado ante bueno, antes de eso él se va a orar y empieza a entristecerse, a tener angustia, hasta sudar sangre. Entonces vemos un Señor que quiere que esa copa pase de él. Dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor ya sabía su destino, ya sabía que se iba a cumplir la profecía de que iba a ser el Cordero entregado ante los hombres. Entonces baja de orar y es entregado por Judas con unos centuriones y con unos líderes sacerdotales. Y usted ya conoce la historia. Van y es juzgado ante Poncio Pilato, ante Herodes. Herodes y Poncio Pilato no ven culpa alguna, no lo ven como un culpable. Sencillamente ellos no lo ven como para que sea crucificado, para que sea dado por muerto o para ser crucificado en la cruz. Pero los líderes empiezan a manifestar que él se hace llamar el rey de los judíos y que solamente debe haber un gobernador, solamente debería haber un líder y ese era Herodes. Entonces, a un Pilato empieza a preguntarle al pueblo que si quiere que lo liberen, que él solamente ve que puede haber un castigo, pero no la muerte. Y el pueblo pide que crucifiquen a Jesús. Eso es lo que estaba clamando el pueblo. Y el pueblo fue entregado ante los líderes y ante el pueblo. Bueno, para los que siguen el estudio bíblico, los invito a que revisemos el Salmo 22 en su versículo 6. Aquí vemos que las profecías que ya se habían dicho casi 1410 años antes que llegara el Señor Jesús, su muerte y su crucifixión ya había sido descrita en este salmo por parte del rey David. Entonces vemos ahí en el versículo 6 que dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El salmista utiliza la palabra gusano, no como un gusano en forma de queja o un gusano de muerte, un gusano de descomposición, sino que en la traducción del hebreo vemos la palabra tolaat. Este no era un gusano común, era un gusano de carmesí. Este gusano tenía una gran particularidad y es que tenía un color rojo vivo, pero resulta que la hembra, cuando estaba ya dispuesta o preparada para dar a luz a sus hijos, a sus larvas, se sujetaba a un madero, se subía a un árbol y se sujetaba tan fuerte que su parte externa se empezaba a endurecer para proteger a sus crías. Y una vez empezaba el trabajo de parto, este gusano moría y cuando ya expulsaba sus larvas, también dejaba derramar un líquido rojo que impregnaba a todos sus hijos y quedaban todos totalmente rojos. Y este tinte solamente se daba en algunas épocas del año y era utilizado para la tintura de algunas vestimentas de la realeza en la era del tabernáculo.
Entonces, después de 3 días, este gusano se tornaba de un color blanco, como lo vemos ahí en la parte inferior, y se empezaba a deshacer como en forma de copos de nieve. Esta es una analogía, un paralelismo, una comparación que hace el salmista, el rey David, con lo que iba a ser la crucifixión de nuestro Señor Jesús 1410 años después. Entonces vemos acá que esto ya había sido profetizado años antes. Y más adelante dice, en el versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El salmista utiliza acá los toros de Basán. Basán era una región muy destacada por su agricultura, porque sus bestias, sus vacas y sus toros eran muy grandes, muy fuertes. Entonces él los utiliza para representar al enemigo, como ese enemigo fuerte que era Roma, cómo estos soldados iban a agredir al Señor, cómo estos toros con sus cuernos iban también a cruzar su cuerpo. Pero también menciona acá el león, dice que abrieron su boca, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Qué representa esto? Ante la Biblia, este león va a representar ese juicio que iba a tener el Señor Jesús, porque él estaba siendo llevado a la cruz como un pecador, ocupando nuestro lugar, llevando sobre su espalda nuestros pecados, nuestras culpas. Entonces este león representa ese juicio espiritual que más adelante veríamos en la crucifixión. Y finalmente en este salmo, en el versículo 18, nos dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces esto se cumple a plenitud en la crucifixión, porque vemos que los soldados se rifan las túnicas del Señor, estas túnicas que también utilizaron para burlarse de él, para humillarlo, fueron rifadas, y pues esta profecía se cumple a cabalidad en ese viernes de crucifixión. Entonces vemos ya al Señor Jesús, que así como lo dice el Salmo, que estaba rodeado entre toros de Basán, ¿no? Eh, los centuriones tenían la instrucción de castigar al Señor Jesús. Dice como las costumbres de maltrato de los romanos que eran 39 latigazos y la forma en que se daba era de una manera abrupta y los soldados eran fuertes y digamos que esto hace mucha alusión con ese paralelismo que les hablaba Linda de los toros de Bazán, ¿no? Aparte de eso fue crucificado, le colocaron clavos en manos y pies y los clavos también dice como esas formas de impartir dolor de los romanos que eran clavos de 13 a 18 centímetros y, y sobre él colocaron una corona de espinas, una corona simbolizando al rey de los judíos en tono de burla, pero digamos que al Señor y a la palabra no se le escapa nada, ¿no? Porque vemos que en Génesis cuando Adán y Eva pecan por comer del fruto prohibido, el Señor dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerán las plantas del campo. Entonces, aquí esa corona de espinas también fue clavada en la cruz, esa maldición que el Señor declara ante Adán y Eva con espinos y cardos, pues la Biblia nos narra que esa fue la corona que le colocaron y también fue clavada esa maldición en la cruz. Entonces vemos un camino difícil para el Señor, un camino que no tenía marcha atrás. El Señor carga la cruz a una distancia más o menos de 1 kilómetro, una cruz que pesa 50 kilos en promedio. Entonces el Señor manifiesta mucho dolor y es una obra que si uno ve y dice, yo estaría dispuesto a cargar mi cruz como la cargó el Señor Jesús. Cada uno tenemos una cruz
espiritual en nuestro templo, una cruz mental, una cruz de legado de pecados, pero es esa cruz que el Señor invita a cargar, invita a llevar, invita a, a que nosotros la llevemos ante Él y le digamos, Señor, tú que aguantaste, Señor, tú que llevaste todas esas transgresiones a la cruz, Señor, lleva la mía y Señor, contigo se puede, contigo sí se puede trasladar esa cruz. Entonces aquí vemos que la lanza también atraviesa el corazón de Jesús, atraviesa su costado. Y esto desmiente muchas teorías, ¿no? Que hablan que el Señor, que el cuerpo del Señor lo bajaron de la cruz y lo reanimaron en el sepulcro. Esto se desmiente totalmente porque el Señor una vez muere es atravesado en su costado, en su corazón. Y dice que sale sangre y agua de él. Entonces, nuestro Señor efectivamente venció la muerte, muere y vence la muerte. Bueno, y después de esa agonía, sigamos acá, busquemos en el libro de Lucas, en el versículo 24. Vemos que después de esa agonía de la crucifixión llega el Sabbat, ¿no? El día de descanso. Entonces encontramos allí un día de silencio, un día de reposo, posiblemente también un día de angustia y tristeza para sus discípulos y para todos los que conocían a Jesús. Entonces nos dice acá, el domingo, en el versículo 24, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Iglesia, esta pregunta que le hace el ángel a las mujeres que obviamente iban tristes, iban con aceites, con mirra, con aloe para ungir el cuerpo de Jesús, para honrarlo, para terminar esa preparación. Iban a buscar a un hombre muerto, a un cuerpo. Pero el ángel les pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Hoy nosotros podemos preguntarnos por qué buscamos a alguien que está vivo en cosas que están muertas, como por ejemplo en el éxito, seguimos buscando a Dios en cosas como el dinero. De pronto pensamos que la felicidad va a llegar cuando llegue la riqueza, cuando llegue ese trabajo deseado, cuando me aumenten el salario que quiero. O de pronto también estamos buscando esa felicidad, esa identidad en alguna relación, esas relaciones que de pronto nos dan una seguridad emocional, nos dan también como una identidad, una estabilidad. Ese lugar muerto puede representar cosas en nuestra vida, de pronto formas viejas de ser, pecados del pasado que ya el Señor nos invita a dejar atrás, como esa muerte que Él venció, esas cosas que el Señor ya ha trabajado en nosotros, pero que nosotros a veces volvemos, como la mentira, de pronto la grosería, el alcoholismo, cosas que el Señor ya ha trabajado y que ha quitado de nosotros, el ángel los confronta. Luego sigue en el versículo 6, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitará al tercer día. Entonces, es muy contundente y claro lo que él dice. Él no está aquí, Él ha resucitado. Nosotros seguimos a un Dios que no está muerto, que está vivo. ¿Qué sería de nuestra fe si el cuerpo del Señor Jesús se hubiese encontrado? ¿Qué sería de los cristianos si existiera un cuerpo, unos huesos, unos restos fósiles que comprobaran que Él no era lo que decía? Por el contrario, el Señor resucitó y cumplió todo lo que Él dijo, que Él era el Hijo de Dios, que iba a vencer la muerte, que iba a resucitar al tercer día. Entonces, pensemos que nuestra fe, nuestra identidad, nuestra salvación se encuentra justamente en eso, en que Él resucitó,
en que Él venció la muerte y el que Él nos regala esa salvación, pero esa salvación no solamente es saber, ay, sí, el Señor sufrió, sabemos que Él llevó a la cruz nuestros pecados, sabemos que que lo lastimaron, lo flagelaron. ¿Cómo podemos traer hoy en el 2026, esos resultados de la salvación en nuestra vida? ¿Cómo deberíamos reflejarlo? Entonces traemos 4 premisas para que podamos ser unos cristianos que reflejen esa salvación que el Señor tuvo por nosotros en la cruz. Como resultado de la resurrección viene consigo salvación. Y resultado de la salvación, nosotros fuimos justificados. Así como lo dice Romanos capítulo 5 en el verso 1, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir que fuimos justificados? Y es que sencillamente delante de Dios nosotros fuimos declarados justos, pero no por nosotros. Fuimos declarados justos por el Señor Jesús. Nosotros fuimos declarados justos por Cristo. El juicio que libró el Señor Jesús ante la ley y la imputación del pecado la recibió Cristo, no la recibimos nosotros. Él aquí lo que hace, el Señor Jesús aquí lo que hace es ponerse en medio de nosotros por nuestras culpas. Él nos justifica, Él nos hace justos ante Él y nos da la salvación. Así como lo dice Romanos en el capítulo 4, en el verso 5, que nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí vemos que en ese juicio ante la ley, la imputación del pecado la recibe nuestro Señor Jesús. Fuimos justificados ante Él. Él sencillamente pagó lo que nosotros debíamos pagar, lo que nosotros merecíamos, por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Y otro resultado de la resurrección y de esta salvación que nos trae el Señor Jesús es que nosotros fuimos santificados. Así como lo dice Colosenses en el capítulo 3, en el verso 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros aquí el Señor nos da un nuevo nacer. Nos dice que nosotros somos hijos de Él. Nos da una descendencia, un legado. Y que este legado debe ser una santidad progresiva. A lo que me refiero con que es progresiva es que se va a continuar nuestra obra en Cristo. Nosotros vamos a seguir creciendo en gracia, porque como lo decía Pedro, que nosotros somos niños recién nacidos, que debemos tomar la leche espiritual. El Señor nos vuelve a dar un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas, así como lo dice su palabra, pero en una manera progresiva, en una manera continua. Nosotros debemos seguir siendo santificados y seguir cumpliendo nuestra obra en Él. ¿Cuál obra? Llevar el Evangelio, compartir a otros del Señor. La santidad se debe manifestar en nuestras vidas, en el día a día, en cómo nosotros nos comportamos. En cómo nosotros vemos que el Señor se manifiesta en nuestro rostro, cómo nosotros ayudamos, cómo nosotros servimos a la obra del Señor, y que debe haber significativamente un cambio, que debe ser progresivo, que no es de la noche a la mañana, pero esto es otro de los resultados de la resurrección y la salvación de nuestro Señor Jesús. Resultados que nos debe dar esta salvación es que somos personas redimidas. ¿Qué significa eso? Que fuimos comprados, que ya no le pertenecemos al pecado ni a la muerte, sino que fuimos comprados por el Señor por un precio de sangre. Entonces, esta redención o este redimido se debe reflejar en nuestra vida, en nuestro día a día, no llevándonos por nuestro parecer, venciendo esas cosas que el Señor ya llevó a la cruz, ya también venció en el sepulcro. Entonces debemos dejar esas
formas de pensar, esos viejos pecados. No debemos volver a esas ataduras porque ya le pertenecemos a Cristo, ya somos suyos, fuimos comprados por Él y lo dice acá en Efesios en el verso 2 del 4 al 6. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él los levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Entonces, una persona que es redimida primero debe saber el valor de su vida. Debemos tener claros que nuestra vida tuvo un precio muy alto y no fue con oro ni plata, no fue algo de este mundo, algo que se pueda corromper, sino fue un precio de sangre. Entonces, alguien que entiende lo que vale su vida, vive como eso, como una vida valiosa, una vida que no se, que no se basa en la culpa, no se basa en el pasado, no se basa en las tristezas o no se basa de pronto en las aflicciones del presente como de pronto una enfermedad, sino que alguien que es del Señor debe vivir con plenitud, con identidad, sabiendo que su vida y sus pecados y sus culpas, sus retos fueron llevados a la cruz. También nos dice en Primera de Pedro, en el versículo 18, dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata. Entonces, antes de Cristo nosotros no teníamos un propósito, nosotros de pronto llevábamos nuestra vida de manera automática, que los días transcurrieran y llegara el día y la noche, pero después del Señor, después de entender que nosotros fuimos comprados, debemos tener una vida con propósito, saber cuál es mi propósito en esta tierra, saber que no somos de este mundo, saber que nosotros pertenecemos a Dios y estamos unidos a Cristo y que nuestra vida y nuestras riquezas están en el cielo y no en esta. También en 1 Corintios 6:20 dice, porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Entonces, como iglesia nos podríamos preguntar, ¿cómo podemos con nuestro cuerpo honrar a Dios? ¿Cómo ese precio que fue nuestra libertad y que fue pagado con la sangre de Cristo, cómo yo puedo hoy honrar al Señor con mi cuerpo? Entonces muchas veces de pronto empezamos a tomar hábitos que son insaludables para nosotros, de pronto la forma en la que nos alimentamos, cómo nosotros podemos también hoy en día valorar ese cuerpo, esa salud, ese ejercicio que siempre decimos en enero que vamos a hacer, pero ya va a llegar junio y nunca hemos hecho. Entonces también lo vemos hoy en día, cómo las redes sociales han expuesto el cuerpo, la desnudez de hombres y mujeres, cómo hoy la forma de vestir que vemos en los gimnasios o de pronto al salir a la calle, cómo se deshonra el cuerpo y nosotros como iglesia también de pronto en nuestro corazón vemos que eso no es correcto, no es correcto que salgan casi desnudos a la calle. Entonces acá Pablo nos invita a eso, a que con nuestro cuerpo en nuestro día a día honremos al Señor como muestra que no somos de nosotros, que nosotros somos del Señor. Nosotros tenemos un dueño, un amo y Señor, que es el Señor Jesús. Entonces, uno de esos resultados o de esos frutos de entender y vivir la salvación es saber que somos redimidos, ¿sí? Entonces fuimos comprados con sangre, que nosotros fuimos salvos junto al Señor Jesús, pero que nosotros debemos entender que nuestra vida es valiosa, pero que asimismo debemos vivirla honrando al Señor con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar y cómo nosotros honramos y cuidamos nuestro cuerpo. Y por último, el último fruto es la reconciliación. Entonces, ¿por qué la salvación nos da esta reconciliación? En Colosenses 1, en el verso 21 dice, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. ¿Qué significa esto? Que estábamos alejados o que éramos enemigos de Dios. Una persona que se deja llevar por sus pensamientos
o que vive como yo quiero, como yo considero que es bueno, o yo hago esto porque me gusta y se deja llevar siempre por sus pensamientos, nos dice acá Colosenses que es una persona enemiga de Dios, que está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la mente nos puede llevar a maquinar cosas malas que siempre van a alejarnos del Padre, pero por el contrario, una persona que es obediente, que somete sus pensamientos al Señor y ata todas esas ideas, esas maldades y las lleva delante de Dios, es una persona que se puede decir que es amiga de Dios, que es hija del Señor. Pero el Padre acá luego en Romanos 5:10 dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Entonces, vemos acá como alguien que está lejos, alguien que es nuestro enemigo, se vuelve amigo de nosotros gracias al sacrificio del Señor en la cruz. Entonces, lo primero que debemos ver es que nosotros fuimos reconciliados con el Padre, que ya no necesitamos un sacerdote, un templo, un lugar exclusivo donde se encontraba Dios, sino que nosotros a través de Jesús podemos acceder al Padre, podemos reconciliarnos, podemos recibir ese amor, recibir esa escucha, esa compañía por parte de nuestro Padre Celestial. Pero eso solamente lo logramos cuando nosotros creemos que Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Nosotros debemos vivir esa salvación y creerla, interiorizarla para que nosotros podamos ser llamados amigos de Dios. Entonces, y por último, en Romanos 8:7 dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Entonces, la reconciliación trae también un esfuerzo, que nosotros debemos someter nuestra mente a Cristo, que debemos someter todos esos actos o de pronto esas maquinaciones que vienen a nuestra mente, esos rencores, o quizás cosas que lavando incluso la loza uno se acuerda por allá cuando niño que le hicieron o cuando joven o en el trabajo se acuerda uno de esa persona que le cae mal o alguien que le hizo daño. Entonces en la mente empezamos a maquinar o a darle cabida a cosas que nos alejan del Señor. Entonces debemos en esa reconciliación sujetar la mente a Cristo y vivir confiados que hay alguien que murió en la cruz, que llevó nuestros pecados y que es esa cruz la que nos acerca a nuestro Padre Celestial. Entonces, esos son los últimos dos frutos que debe traer para nosotros la salvación y que debemos vivir hoy en día, ser redimidos y ser reconciliados. Bueno, sí, creo que este último, la reconciliación, pacta un camino directo hacia el Padre y el camino es Jesús. El camino es Cristo, ya sin intercesores. Cuando Jesús muere, el velo se rompe y el velo separa al lugar santo del lugar santísimo. Y recordemos que solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote y ingresaba solamente una vez al año, ¿no? Entonces, ese velo se rompe y nosotros debemos romper también ese velo. Nosotros debemos creer que Jesús es el camino hacia el Padre, que nadie puede quitar ese camino por el cual ya el Señor hizo toda una carrera de redención, hizo toda una carrera de justificación por nosotros y que fuimos santificados. Entonces, Dios es el que, Jesucristo es el que da ese mérito para que podamos llegar hacia el Padre por esa división de nuestro pecado. Entonces, ahí es donde llamamos reconciliación. ¿Y qué sería de nosotros sin la resurrección? Lo dice Pablo, lo dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 14, dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y nuestra fe. Sería vano que nosotros estuviéramos con un Señor o con un Dios que no pudo vencer la muerte, pero nuestro Dios venció la muerte. Y por eso es que nosotros debemos llevar ese arrepentimiento y ese evangelio a otros. Eso es otro de los resultados que da la salvación,
que nosotros debemos llevar ese mensaje, predicar ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de perdón de pecados y que es un elemento sencillamente clave para validar el contenido de lo que es el Evangelio. Y confirma que el Señor Jesús es más que un rabí. Recordemos que para Judas era un rabí, pero Jesús es Señor, Jesús es más que un rabí y confirma que Cristo es el Hijo y es el Salvador. Entonces, Señor, muchas gracias por este tiempo, bendito Dios. Señor, gracias porque por medio de tu muerte y crucifixión y resurrección, Señor, fuimos justificados, Señor. Tú pagaste el precio en la cruz por nosotros, bendito Dios. Señor, ¿qué debemos hacer, Señor? Debemos llevar el mensaje a ti, Señor. Debemos creer y tener una comunión con tu cuerpo, Señor, con tu sangre, beberla, Señor, tomarla, comerla, Señor, experimentar esa comunión que solo tú das y que fue por gracia, que tú pagaste ante la ley lo que nosotros debimos haber pagado, Señor. El juicio fue derramado sobre ti y no sobre nosotros, bendito Dios. Gracias por manifestarse con nuestros pecados, por cubrir, por espiar, por ser ese cordero, Señor, que iba a quitar el pecado del mundo. Y Señor, nosotros te reconocemos como Salvador, como Hijo de Dios, bendito. Te reconocemos como ese Rey que debe reinar en cada uno de nuestro templo, en nuestros corazones, Señor. Porque el mensaje debe ser ese. No es un rey que viene a cambiar un estado político, un estado social, sino es un rey que transforma corazones, que limpia, que expía nuestros pecados, que nos lleva a creer en la vida eterna, Señor. Esta no va a ser la última cena, así como el Señor Jesús lo dijo. Porque en el nuevo reino, Señor, también sabemos que vamos a cenar contigo, que vamos a compartir contigo y que queremos llevar, Señor, tu mensaje de salvación, tu mensaje de arrepentimiento, tu mensaje de que nosotros ya no somos cautivos por el pecado, Señor. Señor, gracias por cada una de las personas que está reunidas aquí, Señor. Dale protección en esta semana, Señor, cuídalos, prospérales, Señor, anda con ellos, que Señor, que experimenten esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y nosotros los cristianos debemos estar contentos, debemos estar felices porque tú, Señor, venciste la muerte y porque nuestro Dios es un Dios de vida, es un Dios de salvación, es un Dios que transforma, es un Dios que cambia las maneras, es un Dios que transforma lo viejo en algo nuevo, Señor. Señor, cubre cada familia que está representada aquí, cúbrelos del mal, Señor, cúbrelos de todo que les quiera hacer daño, Señor, de todo que los quiera impactar, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias, Señor, por conmemorar, por permitirnos conmemorar la Semana Santa, Señor. Esa semana que debe ser de arrepentimiento, que debe ser de darte gracias, decirte gracias por lo que pagaste por nosotros. Gracias porque el precio fue pagado, Señor. Señor, damos gracias por todos los que están aquí, por sus familias, por su sustento, por su salud y por su bienestar y que el Señor Jesús sea acompañándolos y trayendo muy buenas noticias durante toda la semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Muchas